Y aquí estamos unidos con Cuba primero. Hambre no está en Cuba. Porque todo se echó a vender. Libertad para Cuba, libertad para los presos políticos. Nos están matando de hambre. Dios, patria, vida y libertad. Hola a todos. Hoy es un día muy importante para mí porque por primera vez voy a entrevistar a esta leyenda, hoy amigo mío. Desde niño yo escuchaba a mi padre hablar en la isla de Pino de un famoso preso que era símbolo de la resistencia dentro de las mazmorras de esas cárceles que sufrían todos esos presos. Por cosas de la vida o del destino, pues un día tuve la oportunidad de abrazar a esa leyenda y hoy que se me considere su amigo, para mí es un gran honor. Muchas veces alguien me pregunta si vale la pena tanto sacrificio y yo digo que con solo la idea de que él me considere su amigo, pues vale la pena todo el sacrificio que hacemos por la lucha de la libertad de Cuba. Así de grande es mi admiración por esta leyenda viva que tenemos nosotros, el embajador Armando Valladares. Buenos días a todos. Son muy conmovedoras esas palabras tuyas. Y si no fueran por todas las razones que existen y que existieron para que yo estuviera tantos años en la cárcel, una gratificación como esta lo justificaría. Wow. Bueno, nada, hoy estamos aquí para algo mucho más importante que hablar de nosotros. Vamos a hablar de los demás. Estamos alzando la voz por otros presos políticos que ahora mismo están en las cárceles de Cuba. Vamos a hablar de la gran traición que consideramos los grants, la cantidad de dinero que se roban acá en el exilio, estos grupos que han usado el dolor de la causa de Cuba para enriquecerse personalmente, para tener propiedades, para montar viajes, cenas, oficinas inexistentes por el mundo, mientras en la isla hay miles y miles de presos que sufren en las mazmorras, sus familiares que a veces no tienen un centavo con qué ir y con qué llevarle una java a ese prisionero. Yo personalmente lo sé porque ayudo a algunos presos políticos y recibo de otros cientos de presos políticos porque todos están necesitados de ayuda y sin embargo acá en el exilio hay un grupo que se ha dedicado a apoderarse del dinero con la justificación de la causa por la libertad de Cuba. Estoy plenamente de acuerdo contigo en eso. En un caso muy especial que hace más de 8 años yo he estado investigando, es alguien, y ese alguien lo voy a decir con nombre y apellido, se llama Orlando Gutiérrez Boronat, que en los últimos 22 años ha recibido más de 34 millones de dólares. Y de esos 34 millones de dólares ha utilizado en él personalmente y en reservar parte de ese dinero para él. Yo tengo pruebas irrefutables de que Orlando Gutiérrez Boronat se ha robado millones de dólares de ese dinero que se dio para luchar por la libertad en Cuba, para apoyar a los presos políticos y para apoyar a sus familiares. Vamos a ir más adelante con los detalles y las pruebas que tenemos, pero muchos jóvenes, muchas personas que son más recientes, tanto en el exilio que dentro de la isla, no conocen quién es Armando Valladares. Y a mí me gustaría, primeramente, comenzar hablando un poco de usted, de cómo llegó hasta aquí Armando Valladares, quién es Armando Valladares. Y me gustaría comenzar en los años aquellos jóvenes que usted cae detenido en La Habana, 1962, si mal recuerdo. 1960. 1960. Sí. Sí. Yo era funcionario del gobierno revolucionario al principio, porque yo, como la mayoría de los cubanos, pensamos y creímos que la revolución iba a ser una solución. Toda aquella verborrea de Castro de libertad,
de respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues pronto yo me di cuenta de que todo eso era falso y que lo que estaba haciendo era sencillamente Fidel Castro sustituir la dictadura que él acababa de derrocar por su propia dictadura, la dictadura comunista. Ya. Y entonces, ¿qué edad tenía cuando lo detienen? Yo tenía en ese momento, acababa de cumplir 22 años y era, como dije, funcionario del Departamento de Inspección de Créditos de la Caja Postal de Ahorro, adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Cuando usted lo detiene, a la primera cárcel que va es a La Cabaña. Sí, y a mí me detienen porque en ese momento ellos estaban haciendo una campaña para tratar de preparar a la opinión pública para cuando Castro admitiera que era comunista, porque al principio siempre negó que era comunista y empezaron a preparar con eso a la población diciéndole, bueno, si Fidel Castro hizo la reforma agraria, si hizo la reforma urbana, pues todas esas cosas son buenas y si hacer eso es ser comunista, yo también soy comunista. Y entonces los comunistas empezaron a llevar a todos los funcionarios del gobierno en todos los ministerios para colocar sobre las mesas un cartel que decía, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista que estoy de acuerdo con él. Cuando pusieron eso en mi mesa, yo le dije, no, quiten eso de mi mesa. Y el jefe de aquel grupo de comunistas me dijo, ¿por qué tú no estás de acuerdo con Fidel? Y yo le dije, si es comunista, no. Eso fue suficiente para que se me señalara como un enemigo potencial de la revolución. Y ahí lo llevan a La Cabaña. ¿Cuándo es el juicio? ¿En cuántos días le hicieron a usted su juicio? Bueno, a las pocas semanas me desperté con el cañón de una ametralladora empujándome a la cabeza en la almohada, registraron mi casa, no me ocuparon armas, explosivos, ni documentos, nada que me señalara como contrarrevolucionario. Me arrestaron, me llevaron a la prisión de La Cabaña y en menos de una semana me hicieron un juicio militar y fui condenado a 30 años de cárcel. Cuando regresé del juicio a la prisión de La Cabaña, mis compañeros me levantaron en brazos y me aplaudieron, porque en aquella época solamente existían dos condenas, 30 años y pena de muerte, y recibir 30 años significaba que había salvado la vida. Esa es una de las anécdotas que había escuchado yo de mi padre, que yo una vez le pregunté, papi, ¿cómo esos hombres que eran condenados a 30 años de cárcel lo tomaban cuando llegaban a la celda y sabían que por delante tenían 30 años de prisión? Y me decía, no, era alegría total, porque ninguno de nosotros creía que aquel sistema podía aguantar mucho tiempo y ya con el hecho de que no te fusilaran era una victoria. Absolutamente. Los años no importaban tanto. Había salvado la vida y pensamos, como decía tu papá, que eso no iba a durar tanto tiempo. Que eso no iba a durar tanto tiempo. ¿Ahí cuántos meses está en esa prisión de La Cabaña? No, en La Cabaña estuve menos de 2 semanas y algo. De ahí nos trasladaron para la prisión de Isla de Pino, en la isla esa que está al sur de Cuba, el presidio Modelo. Ahí es donde mi papá también estaba en la cárcel. Ahí estaba tu papá. Por eso recuerdo que usted era un símbolo de resistencia. O sea, esos presos que estaban condenados a 10, 20 y 30 años, pues escuchaban que había un preso muy valiente que se enfrentaba al régimen, que no salía de las celdas de castigo, de todas las cosas que usted sabe que pasó dentro de la isla, y usted era un ejemplo para ellos de cómo seguir luchando, de cómo seguir enfrentándose, porque se basaban en el valor que usted tenía para enfrentar a la dictadura. Por eso le digo que usted era una leyenda dentro de la Isla de Pino, y mucha gente no conocen eso. Usted era la luz, un faro para todos esos miles y miles de presos que habían en las 5 circulares, ¿no? O 6 circulares. 4 circulares y 2 edificios cuadrados. Bueno, y 2 edificios cuadrados. En octubre del 61, después del fracaso de Bahía de Cochino, con un dirigente estudiantil muy famoso, Pedro Luis Boitel, 2 compañeros más y yo, logramos escaparnos de la prisión. Es decir, el único caso en la historia que presos lograron escaparse de lo que era la prisión de Isla de Pino. Llegamos a un punto de la costa donde se habían comprometido a recogernos. 2 noches estuvimos allí, pero las personas que se habían comprometido, cuando vieron las medidas de seguridad de la cárcel, pensaron que era imposible, que de allí nadie podía escapar. Y ya después de esa fuga, pues yo me convertí en un preso que me pasé la mayor parte de mi condena incomunicado. Después, cuando apareció mi primer libro clandestinamente sacado de la cárcel, eso fue suficiente. Es decir, en 22 años de cárcel solamente tuve 13 visitas. 13 visitas en 22 años. 22 años, la mayor parte incomunicado. Hay una historia muy bonita, que no sé si usted quiere contárnoslas ahora, que es Marta.
que Por es una supuesto. persona muy importante en la vida de usted, como es lógico. Importantísimo. Si no fuera por ella, yo no estaría sentado aquí ahora. Porque Marta, cuando tenía 15 años, la conocí en la prisión, era la hija de mi compañero de celda, su papá, Benito López Alonso, y nos comprometimos. Llegó el momento en que cuando yo vi que era seria aquella relación, le dije, mira, yo tengo 40 años de condena, tenía los primeros 30, pero en la fuga por cortar los hierros de la reja me condenaron, y a los demás igual, a los otros 3, de dañar la propiedad del Estado, y los condenaron a 10 años más. Y la respuesta de ella no titubeó, me dijo, yo te voy a esperar siempre. Y no solamente me esperó siempre, sino que además fue por el mundo de puerta en puerta hasta que logró mi libertad. Ustedes han escuchado hablar de la leyenda, de la mitología de Penélope, la esposa de otra figura mitológica de Ulises, que esperó 20 años por él tejiendo. Marta es una Penélope real, no esperó tejiendo, se fue por el mundo de puerta en puerta hasta que logró sacarme de la cárcel. De no haber sido por ella, yo no estaría aquí. Increíble. ¿En qué año sale Marta? En el 72. En el 72 la convencí porque salió su padre en libertad para que se fuera de Cuba, y le dije, tienes que irte para que me ayudes a salir de Cuba. Y efectivamente Dedicó se fue su y vida a logró sacarme de la cárcel. Sí. Iremos en esa historia un poquito más adelante. Ahí en la isla, ¿cuánto tiempo está? Bueno, estuvimos en Isla de Pinos hasta que empezó entre las muchas medidas que tomó la revolución para obligarnos a aceptar la rehabilitación política. Quiero decir que la rehabilitación política consistía en que había que firmar un documento diciendo que todos los valores en los que yo creía, y los demás por supuesto eran valores irreales, que eso era falso, y algo para mí totalmente inaceptable, que Dios no existía y que era una idea oscurantista del pasado. Si firmaba ese papel, nos íbamos en libertad. La mayoría no hicimos eso, y por esa razón empezó un plan de trabajo forzado que tuvo el objetivo de obligarnos a que aceptáramos la rehabilitación política. Sí, ahora usted, hablando sobre eso, me vienen recuerdos de conversaciones. Todo esto era yo muy niño y se acercaban los presos políticos, bueno, ya después que mi papá quedó en libertad, y siempre se reunían. Hablaban de un uniforme azul, creo, y uno amarillo, ¿estoy correcto? Sí, no, quisieron, después que fracasó el plan de trabajo, porque fue un fracaso, ellos dijeron que los que duraran 3 meses le iban a dar una medalla, y duró años hasta que se dieron cuenta de que no lograban de ninguna manera humillarnos para que aceptáramos la rehabilitación. Entonces establecieron el uso de una ropa azul, que era la ropa de los criminales y presos comunes, para obligarnos a vestir esa ropa. A golpes nos ponían ese uniforme. Cuando nos quitaban las ataduras de las manos, volvíamos otra vez a quitárselo a los que lograron ponérselo, y rechazamos totalmente eso. Para doblegarla a ese grupo, nos separaron en diferentes cárceles de la isla. A nosotros, el grupo mío, nos mandaron para la prisión de Boniato. Ahí estuvimos en celdas tapiadas. Esa celda tapiada, que era una plancha de metal hasta el suelo. Ahí había una tapita por donde metían el plato con el rancho de la cárcel, y la ventana también tenía una plancha de metal por donde cabía este dedo y estos no. Ahí estuvimos años sin ver jamás la luz del sol, ni luz artificial, como instalación sanitaria, un hueco en una esquina, sin agua corriente, que a las pocas semanas se llenó de excremento, y los gusanos pululaban por toda la celda, y ahí estuvimos años, 7 años en ese tipo de encierro. En Boniato. Y ahí lo trasladan de nuevo a la cabaña. Después nos trasladaron otra vez a la prisión de la cabaña para tratar de convencernos de que aceptáramos un nuevo uniforme, que era el uniforme amarillo, que ya en ese momento para nosotros era inaceptable. El uniforme amarillo era inaceptable en ese momento, aunque en otra época yo tenía... En otra época lo fue, pero era inaceptable porque fue un nuevo plan que establecieron los comunistas. Era un plan de rehabilitación para muchos con el uniforme amarillo, y por esa razón nosotros nos negamos rotundamente a aceptar ese uniforme, aunque muchos compañeros que lo aceptaron siguieron en rebeldía. Pero el objetivo de los comunistas era tratar de rehabilitar a los prisioneros, porque hubo un grupo de prisioneros que sencillamente aceptó rehabilitarse. Ya. De ahí lo pasan ya a la cárcel que construyen para usted en el Combinado del Este, ¿no? Bueno, eso duró
mucho tiempo, no es fácil en una entrevista relatar esos años, pero una de las medidas que utilizaron los comunistas fue negarnos los alimentos durante 46 días para tratar de obligarnos a aceptar la rehabilitación política. Todos los días venían con unos calderos enormes llenos de arroz con pollo, comidas que nunca se habían visto en la cárcel. Y nos preguntaban, ¿van a comer? Sí, vamos a comer. Entonces, ¿van a firmar la rehabilitación? No, no vamos a firmar nada. Y eso duró 46 días hasta que empezaron a morirse nuestros compañeros y entonces pues también sencillamente se dieron cuenta de que con ese método nos iban a rehabilitar. A consecuencia de esto, 5 nos quedamos en silla de ruedas. Yo fui uno de ellos. Eso eran lesiones reversibles porque era una polineuritis carencial con alimentos ricos en proteínas y con tratamientos, masajes, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, por la campaña que había por mi libertad, me llevaron a un hospital para rehabilitarme, para ponerme en libertad, para rehabilitarme físicamente. Mi papá me contaba que en la isla habían las llamadas galeras frías, ¿no? ¿Se acuerda de eso? Dice que ahí los ponían desnudos y era mucho frío y ellos se acostaban completamente dormidos, pegados, un preso contra otro. Eso ocurrió en las galeras en la cabaña, en el invierno. Porque la gente piensa que en Cuba no, pero los inviernos en Cuba y sobre todo frente al mar, como estaba la prisión de la cabaña, ese frío era terrible, de verdad que sí. Y entonces nos quitaron la ropa porque pensaron también que con todas esas medidas nos iban a rehabilitar. Algo que a los presos nos dio muchísima satisfacción fue que en una ocasión logramos clandestinamente tener un ejemplar de la revista Órgano Oficial del Ministerio del Interior, que se llamaba la revista Moncada. Y en esa revista hablaban de la resistencia de los presos contrarrevolucionarios, que era como nos llamaban a nosotros, que habían resistido todas las presiones imaginables y que sin embargo no habían cedido. Y después algo que para nosotros fue, es decir, la revolución necesitaría muchos hombres como esos. Es decir, ellos mismos admitieron que con nosotros no podían en lo absoluto hacernos cambiar nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestra ideología. Okay. Más adelante, estamos contando un poquito sobre usted, un poco rápido, porque bueno, no queremos aburrir a la audiencia. Más adelante, usted conoce a un preso francés que llega a la cárcel y me gustaría que usted me contara un poquito de eso. Estábamos en la prisión de la cabaña y siempre a media mañana nos sacaban a tomar el sol, 30, 45 minutos. Yo casi nunca salía porque yo aprovechaba ese momento para quedarme escribiendo, que es lo que hice durante todo el tiempo, siempre escribiendo y denunciando lo que pasaba en las cárceles. Y de pronto veo que regresan mis compañeros a la galera. Y yo les pregunto, ¿suspendieron el patio? Y me dicen, no, es que han traído ahí, está en la reja, un francés comunista que viene para acá como preso político. Y yo digo, ¿cómo es eso? Me parecía que un preso comunista francés como preso político. No. Yo el cuento de todos ustedes me lo sé. Yo voy a hablar con ese hombre. Y efectivamente bajé de mi cama y me fui allí. Y él estaba del otro lado de la reja con los bultos que siempre traen los presos, esperando el papeleo para entrar. Entonces hablaba español perfectamente porque estaba casado con una cubana hacía muchos años allá en París. Y entonces pues le pregunté qué te pasó. Y me dice, no. Lo que le pasó fue que él, cuando llegó a Cuba, se decepcionó y empezó a escribirle a sus amigos comunistas en Francia, diciéndole que aquello de la revolución no tenía nada, que aquello era una granja y que Fidel era el mayoral de esa granja. Y le estaban interceptando la correspondencia. Lo condenaron a 20 años por espionaje y diversionismo ideológico. Y entonces lo condenaron a 20 años. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, de esa reja para acá, cuando tú entres al patio, eres un prisionero más. No tengas temor de que van a usar violencia contra ti, que te van a marginar, que te van a golpear. Nosotros estamos precisamente aquí porque estamos defendiendo el derecho que tiene cada ser humano a pensar como él quiera. Y eso él no lo olvidó nunca. Como era miembro del Partido Comunista en Francia, pues empezaron a hacer gestiones. Esas gestiones duraron 3 años para poderlo poner en libertad. Le cambiaron la causa de 20 años por una causa de 3 años, que era contrabando de pañuelos de seda, porque antes, en esa época, en Cuba un pañuelo de seda era una fortuna. Y él no se olvidó nunca
de ese gesto mío. Cuando salió, en lugar de ir directamente a Francia, pidió venir a Miami para reunirse con Marta, mi esposa, que estaba aquí en Miami, y después de hablar con ella, pues nada, se fue a Francia y después jugó un papel importante en organizar a los intelectuales franceses para que pidieran mi libertad. Él organizó y fundó lo que se llamó en Francia, en París, los comités Valladares, que se organizaron después que se publicó mi primer libro, que él fue el que ayudó a publicarlo en Francia. Y esa ayuda de él fue fundamental para darme a conocer como intelectual en todo el mundo. ¿Nos puede explicar un poco cómo fue que logró escribir ese primer libro en la cárcel? Bueno, ese primer libro, clandestinamente, por supuesto, porque en las condiciones en que estábamos nosotros no se podía escribir un libro normal, ¿no? Esa era una colección de poesía denunciando los crímenes de la dictadura, denunciando lo que había pasado y la huelga que nos había llevado a nosotros a perder dos compañeros y además los que estábamos en silla de ruedas. Ese libro salió clandestinamente gracias al hijo de un prisionero, Miguel Sánchez. Su papá había sido un combatiente con Fidel Castro en contra de la dictadura comunista. Se dio cuenta de inmediato que lo que estaba estableciendo Castro era otra dictadura peor y volvió a alzarse en las montañas. Al poco tiempo lo arrestaron y era mi compañero de prisión. Y su hijo, Miguel, que tenía 9 años, en el doble forro de la camisa sacó la copia número 20 que yo había hecho, las otras 19 se perdieron. Y esa copia, pues, logró que llegara a manos de mi esposa y a manos del francés que estaba en París, que fue el que preparó la publicación y fue el que hizo las traducciones. Y gracias a ese libro, a mí empezaron a conocerme en el mundo entero como un intelectual en la cárcel. El Pen Club Internacional, que es una organización que agrupa a todos los escritores, me dio el premio Libertad. Suecia y Noruega me hicieron miembro de honor de los Pen Club de esos países y ahí empezó la campaña por mi libertad, gracias precisamente a este francés. Okay. ¿En qué año sale usted a España, a Francia? Yo salí en el mismo día que me fugué, en la isla de Pino, el 31 de octubre, pero en este caso de 1982, 22 años después. 22 años después y solo 13 visitas en esos 22 años. 13 visitas en todo ese tiempo. La historia es larga, o sea, Muy Valladares larga. es una leyenda y no exagero un ápice. Pudiéramos hablar horas y horas y horas de lo que usted vivió en las cárceles, a lo mejor un día se lo merece. La historia de Cuba lo necesita, escuchar la historia completa de quién fue Armando Valladares, sí, porque en usted se refleja también miles y miles de presos. Eso te iba a decir, yo soy quizás el preso más conocido en todo el mundo, pero cientos y cientos de mis compañeros tuvieron situaciones peores que las que yo relato en mis memorias, fueron más torturados que yo, sufrieron más que yo todavía. Lo que ocurre es que no tenían la habilidad de escribir, no pudieron escribir sus memorias, pero cuando siempre se habla de eso, yo quiero insistir en que yo soy uno más de esos decenas de miles de presos que fueron mucho más valientes de lo que yo pude haber sido, si es que se puede llamar valor a controlar el terror y el miedo. Y esa gente yo he tratado de darlas a conocer a través de mi libro de Contra Toda Esperanza, que está traducido en 18 idiomas y que ha dado a conocer la historia de todos estos hombres. La mayoría ya han muerto, muy pocos quedamos todavía vivos, pero yo siempre insisto en eso. Cada uno de esos hombres que ustedes no conocen fueron los verdaderos héroes de esta lucha, de verdad que sí. Hay y siempre los recuerdo con mucho agradecimiento. Cientos, miles de historias desgarradoras. Definitivamente para muchas personas no se lo pueden ni imaginar. Cada uno de esos presos hubiera podido escribir un libro. Un libro, cómo no, fuertísimo. Lo mismo ocurre ahora. Ahora hay un grupo de presos políticos que son los famosos, de los que se habla,
pero hay que recordar que en el presidio actual, en este Sí. momento, hay miles de hombres dentro de Cuba. Yo personalmente conozco a muchísimos hombres con un valor tremendo. Sí, que tú incluso- ayudas a muchos de esos presos porque yo estoy al tanto también de todo eso. Sí, en mi movimiento sí, incluso claro. tengo algunos presos que yo me quito el sombrero con ellos. Yo Sí, digo, señor. Dios mío, ¿cómo aún existen este tipo de hombres? Es que no pueden existir dictaduras, mi querido amigo, si no tiene presos. Es decir, todas estas dictaduras siempre tienen hombres que se sublevan, son la mayoría siempre de la población, pero son los que escriben la historia. Son los que escriben la La historia. historia la escriben los que se rebelan, no los que se someten. Sí, Y así entonces mismo. en todo tipo de dictaduras, fíjate que siempre hay gente que no puede vivir sin libertad. Si la libertad es algo que para muchos hombres es fundamental. Y esos hombres siempre son los que van a la cárcel. Hay miles y O miles mueren de en los historias. paredores de fusilamiento, Sí. como murieron miles de nuestros compañeros y cubanos en los paredores de fusilamiento. Mi abuelo, con ¿Tu abuelo? 42 años, lo Ah, tu fusilaron. abuelo, tu yo, abuelo, yo siempre... Ayer hablábamos de una anécdota de que a lo mejor un día la podemos contar, incluso es tan buena que se puede hacer un documental sobre él. Y esa persona me hablaba, no quiero hablar mucho ahora, me hablaba de los escalofríos que sintió en ese momento solamente de pensar que podían fusilarlo. Y dígole, bueno, y eso es una de las cosas que me mueve a mí, porque me pongo a recordar los escalofríos que sufrió mi abuelo, que tiene que haber sufrido, que nadie sabe. Porque Yo usted- sé, yo también lo sufrí. Claro, Yo también claro, sufrí usted ese sí, escalofrío. usted sí. Mira, si a mí me hubieran puesto una película cuando me arrestaron, con todo lo que yo iba a pasar, yo hubiera enloquecido, jamás me hubiera creído capaz de resistir eso. Eso Pero ¿sabes pasa. qué? Que Dios te da una fe, una fuerza. Y todos ustedes, todos los que no han estado en la cárcel, tienen esos valores en el corazón y en la mente. Lo que pasa, y gracias a Dios, que no han tenido que enfrentarse a esa situación. Porque mucha gente me dice, yo no sé cómo tú pudiste resistir eso, yo no hubiera podido. Y yo le pregunto, ¿por qué? Tú estás hecho de una manera diferente a la mía. Si a mí me hubieran puesto una película, yo hubiera enloquecido en ese momento. Porque yo jamás me pude imaginar que yo iba a ser capaz de resistir todo lo que resistí en esos 22 años. Yo me río porque son exactamente las palabras de mi padre. Pero y claro, me decía, el claro, ser humano, el claro. hombre está preparado para aguantar lo que no se imagina. Absolutamente. Lo que pasa es que la gente que no ha estado ahí nunca, cuando mira eso, piensan que no son capaces. Y yo le pregunto, pero y los demás que habían allí había miles y miles y que lo resistieron, ¿por qué tú no lo vas a resistir? Así Lo que es. pasa es que en este momento te crees que eres incapaz, pero todo ser humano tiene esos valores, tiene esas reservas, tienen esa fe, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que, y doy gracias a Dios, no han tenido que demostrar que tienen todas esas cosas. Pero hubieron miles y miles de hombres Pero que, claro. que fueron fusilados Que y lo que fueron sintieron fusilados. esos hombres en esos momentos, Ajá. porque en el caso de mi abuelo lo condenaron Ajá. y en la madrugada lo fusilaron. Claro, o sea, claro, yo claro. creo que en la cabaña lo máximo que estaban eran 2 o 3 días, ¿no? Sí, no. A veces salían del juicio y esa misma madrugada los fusilaban. Así mismo Sí, fue sí. la historia de mi abuelo. Sí, señor. Eh, Así mismo es. Bueno, después, yo creo que ya podemos pasar a cuando usted es liberado, ¿no? En el año 82 Ajá. y llega a España primero. No, Francia. yo fui directamente a Francia, es Francia. decir, el presidente francés tuvo la gentileza de mandarme su avión, el Air Force One, como se diría aquí. Yo salí con el embajador, el Pierre Charras, el embajador de Francia, en un avión de Cubana de Aviación. En Madrid el avión se desvió hasta la punta de la pista, allí estaba el avión del presidente francés. Bajé del avión cubano y me subí al avión del presidente hasta París. Después por cortesía, bueno, después que me llevaron a un hospital y me reconocieron y todo, pues por cortesía con el presidente francés nos quedamos, Marta fue con su hermana y el esposo, nos quedamos ahí en París. De ahí Marta y yo vinimos a Miami, nos casamos, como siempre habíamos soñado, por la iglesia, y después regresamos ya entonces, como luna de miel, por así decirlo, otra vez a París, unas semanas allí por consideración y agradecimiento al presidente francés. Y de ahí nos fuimos a España, donde decidimos situar nuestra residencia en Europa. En Europa. Y en el 84 es que viene a Miami a vivir. No. Yo vengo, no. Yo viví en España casi 10 años. Viviendo en España es cuando el presidente Ronald Reagan Lee el libro. lee el libro, me manda a buscar y me nombra embajador de Estados Unidos Sí, ante la vamos, comisión. tenemos algunas fotos ahí de
Esa foto es nombrándolo embajador. Esa foto fue en esa primera entrevista que tuve con él. La historia real es para que los que nos están escuchando conozcan. Su hija, Maureen Reagan, fue la que en realidad me hizo embajador. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ella leyó el libro, se impresionó tanto que se lo dio a su papá y le dijo, mira papá, lee ese libro. Y cuando él terminó de leerlo, que se lo devolvió, le dijo, óyeme, increíble la lucha de este hombre por los derechos humanos desde que estaba en la cárcel. Y ella le dijo, ¿por qué no lo nombras embajador en Naciones Unidas en Derechos Humanos, que en este momento no tenemos embajador? Y él sencillamente me mandó a buscar, nos sentamos ahí, en esa foto que ustedes acaban de ver ahora, Y lo nombra embajador. y me nombró embajador de Estados Unidos. Eso nada más que pasa en este país. Sí. Armando, eso nada más pasa en este país, eso no pasa en ningún otro país que en este país. Acá está usted con su delegación Ahí en la ONU, estoy ¿no? con mi delegación en Naciones Unidas. Sí, ahí estoy con mi delegación en Naciones Unidas. En ese momento, pues, estábamos presentando la situación de los derechos humanos en Cuba, porque el presidente, cuando me nombró, me dijo, tengo para usted la misión imposible. Demuéstrele a la comunidad internacional que Fidel Castro viola los derechos humanos. Nosotros no hemos podido lograrlo. Y con la ayuda de Dios, con la fe, con 10 de mis compañeros que yo llevé a Ginebra, que pudieron presentar las huellas físicas de las torturas, logramos que Cuba fuera condenada. Acá le entrega a usted, a Reagan, el libro donde firmaron los... Es decir, esa es una copia, ese es el voto original en Ginebra, porque yo estaba diciendo, y que no quiten la foto para poder hacer la historia completa, él me dijo, tengo para usted la misión imposible. Y cuando lo logramos, yo lo invité para que viniera aquí, a Miami, y entonces ahí en Miami le dije, señor presidente, usted me dijo hace unos años que tenía para mí la misión imposible, que era poder condenar a Cuba en la ONU. Y lo hemos podido lograr, con la gracia de Dios y toda la ayuda, y le entrego el original de la votación y le digo, señor presidente, misión cumplida. Y por ese éxito, el presidente me concedió la medalla presidencial del ciudadano, que es una condecoración muy exclusiva. Yo soy el primer hispano que recibe esa condecoración, que se concede, es Ahí esa está. medalla que él me está poniendo ahí. Se concede a un ciudadano norteamericano que ha tenido grandes logros para el país. Y aparte de eso, el Departamento de Estado me concedió el Superior Award que da el Departamento de Estado a un diplomático que ha logrado grandes éxitos para el país. Y eso fue en el 1980. Y en ese momento, el Departamento de Estado consideró que la condena a Cuba había sido uno de los más grandes éxitos diplomáticos de Estados Unidos en los últimos 60 años. Así que ya... 1984. 1990. Es cuando le dan la medalla. Es cuando me dan la medalla, sí. En el 84 es cuando el presidente me nombra. Ya. Es decir, esa medalla, bueno, se fue en su oficina en California. Ya. Normalmente el presidente no es el que pone las condecoraciones, siempre es una Normalmente. comisión, pero él quiso personalmente. Yo estuve con él en 3 ocasiones, en 3, sí, con fotos, 11, porque acuérdate que en aquella época no había los No habían teléfonos los celulares, teléfonos, había no había. ocasiones donde estuvimos juntos, pero no había fotos. Ya, entonces ahí lo nombran embajador. ¿Podemos mostrar algunas otras fotos que tenemos de Valladares por ahí? Bueno, aquí tenemos con Margaret Thatcher. Esta foto es bien importante porque hay miles y miles de personas que tienen una foto con Margaret Thatcher o una foto con Reagan. Pero con los dos juntos, solamente los que estuvimos esa noche en esa cena. La medalla que tiene el presidente es la misma medalla que tengo yo, que es la medalla presidencial del ciudadano. Y esa foto es una foto muy exclusiva. Solamente los que estuvimos esa noche en esa cena tienen una foto con Margaret Thatcher y con Reagan los dos juntos. Ya, y tenemos algunas otras fotos, producción, para Bueno, Gorbachev. esa fue una foto con Gorbachev, eso fue en México,
porque la Asociación de Empresarios Mexicanos ese año concedió la más alta distinción que daba esta organización a Gorbachev y a mí. Y ahí fue que coincidimos. Esa foto existe porque en ese momento el piloto cubano que se robó un Mi-15 hace muchos años, Oreste Oreste Lorenzo, estaba haciendo gestiones para sacar a su esposa y sus niños de Cuba. Y cuando él supo que Gorbachev iba a estar ahí, me pidió por favor que yo le consiguiera una reunión con Gorbachev. Les digo sinceramente que de no haber sido por eso yo no tenía ningún interés en conocer a Gorbachev, porque en otra ocasión me habían ofrecido, yo había dicho que no, pero bueno. Y le conseguí la entrevista. Oreste, que habla ruso perfectamente bien, se sentó primero a la mesa, él no había llegado a la mesa, pero Racia, la esposa de él, sí estaba en la mesa, y Oreste estuvo hablando con la esposa. Yo le dije, no te hagas muchas ilusiones con Gorbachev. Él se había hecho todas las ilusiones del mundo. Cuando se saludaron y le empezó a hablar para que lo ayudara a sacar a su esposa, Gorbachev lo paró en seco. Le dijo, no me hable a mí nada. Y así mismo fue. Sí, porque él tenía, en el fondo era un socialista, Hombre, un claro, comunista. todos los comunistas son así. Sí. Yo se lo dije, le dije, no te hagas ilusiones ninguna. Efectivamente, cuando él empezó a hablarle, ya Gorbachev lo paró en seco. Le digo, no, no me hable de eso, usted tiene que, etcétera, etcétera, Producción, etcétera. ¿tenemos otras fotos ahí? ¿Eh? No. Aquí está con Marco Bueno, eso Rubio, fue ¿no? una foto con Marco. Senador hoy. No, en ese momento era senador. Ese fue un día que era una presentación de mi libro y él fue precisamente como el speaker más importante a hablar de mi libro, de su admiración por mí, porque fuimos amigos de muchísimos años y bueno, pues esa foto fue antes de sentarnos ahí. Bueno, ese es un artículo cuando Cuba mandó a un agente a que me asesinara en España. A mí el Señor me ha protegido mucho siempre. El hombre, a los pocos días de estar allí, se entregó al CECIT, que es más o menos la sigla española, ¿no? Diciéndole a qué él había ido a ¿A qué lo habían enviado? A qué lo habían enviado. Bueno, después es una historia larga, porque el CECIT lo estuvo utilizando para que le darle información falsa a ese agente, porque él se tenía que reunir con el embajador de Cuba y decirle que se había reunido conmigo, nunca se reunió conmigo. Pero lo estuvieron manejando ahí hasta que llegó el día en que querían invitarme a un lugar a cenar y ya yo le dije no. Yo ahí ya, entonces informé al Departamento de Estado. Y Le salvó la vida prácticamente al quedarse. Sí, no. Cuando me invitó, cuando la invitación para que yo fuera con él a cenar a un restaurante, ya yo le dije, porque yo estaba manejando esto con las autoridades españolas, ¿no? Claro. Yo no lo había informado todavía al Departamento de Estado, pero ya eso no me gustó. Sí. Y efectivamente, cuando informé, al día siguiente vino un oficial de la Embajada de Estados Unidos en París y me dijo, hiciste muy bien porque hay venenos que no actúan en el momento, sino cuando pasan semanas o meses. Y ahí me enteré yo, porque por ejemplo el Antrax, que ¿viste? Te envenenan hoy y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y son venenos que actúan no en el momento que te lo tomas, sino... Sí, he escuchado historias ahí cercanas y Fidel Castro le llamaba modificarle la salud. Exactamente, sí. Que un día haré unos programas sobre eso. No fue la primera vez, hubo otra ocasión más también en que trataron, se llevaron un avión porque pensaron que yo estaba dentro del avión. Yo estaba en la lista, pero esas cosas que he tenido siempre, pues, no me fui a ese vuelo. Y el vuelo lo llevaron para Oriente y yo estaba en esa lista. Después de eso, cada vez que yo viajaba tenía que informarlo al Departamento de Estado. Escucha, eso es una historia muy poco conocida. Sí, son poco conocidas porque... ¿Tenemos algunas otras fotos, producción? Bueno, yo he visto muchas fotos de usted, como es lógico. O sea, cuando trajo a Ronald Reagan aquí a Miami. Ajá, sí. Pero bueno, yo creo que tal vez los que no conocen la historia de Valladares se hayan llevado ya una idea de quién es Valladares, sus 22 años de prisión, su resistencia dentro de las cárceles. Una leyenda. Y yo lo digo, no exagero un ápice cuando hablo y digo que estoy frente a una leyenda. Pero esta conversación viene porque
o sea, esta entrevista viene porque hay un momento que usted decide echar otro tipo de lucha. Y mi pregunta es, ¿cómo es que usted decide enfrentarse a esta traición? Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva? Sí, bueno, en realidad no era otra lucha, era un aspecto de la misma lucha mía. ¿Cuál ha sido mi lucha? Los presos políticos en Cuba. Quiero señalar que gracias a la posibilidad que me dio Reagan de ir a Naciones Unidas, logramos que todos los prisioneros salieran en libertad. Yo, como sabía cómo ellos funcionaban, yo logré introducir una cámara clandestinamente y se pudieron hacer fotos mientras estaban maquillando las cárceles para engañar a la comisión, cómo estaban desmontando las tapiadas, las alambradas, y esas fotos yo las amplié y las presenté en el club de prensa en Washington para que vieran, porque yo sabía que iban a engañar a la comisión. Claro. Entonces, en una ocasión, yo leo un artículo donde en ese artículo están criticando de manera violenta a un cubano que en aquel momento yo simpatizaba con él, yo pensaba que estaba haciendo un buen trabajo, aunque no estaba muy al tanto día a día de su actuación, porque yo me movía a un nivel donde él no se movía, que se llama Orlando Gutiérrez Boronat. Era un artículo escrito por un izquierdista de apellido Vito, donde lo acusaba de que él había recibido $3.600.000 y que de ese dinero había declarado en un solo año $597.000 en viajes, que había declarado $122.000 en teléfono, $780.000 en sueldos, y a mí me pareció que esa era una campaña de difamación. Y decidí salir de frente a esa campaña, utilizando mi prestigio y demás, para defender a Orlando Gutiérrez. Pero antes fui a buscar las cifras reales. Y cuando logré sacar las declaraciones del directorio en ese año al IRS, pude comprobar con una mezcla de decepción, de frustración y de indignación que las cifras eran reales. Cuando yo comprobé que Orlando Gutiérrez había declarado que había gastado $597.000 en viajes en un año, decidí buscar el resto de todas sus declaraciones. Tengo las declaraciones del IRS de más de 20 años y puedo decir categóricamente, porque tengo las pruebas físicas materiales, de que Orlando Gutiérrez es un ladrón que se ha robado, no sé qué cantidad, pero se ha robado millones de dólares declarando gastos que nunca tuvo. En los últimos 8 o 10 años ha dicho que mandó millones de dólares para Centroamérica. Totalmente falso. Ha declarado en un solo año que mandó $172.000 que se los repartió a 7.560 personas en Centroamérica. Señores, piensen lo que son 7.600 personas en Centroamérica. Y además, mandó ese dinero, dice la declaración en el IRS, para comprar artículos para el hogar, es decir, televisores, calderos para la cocina, en fin. Todo eso es falso. Declaró que mandó $131.000 por, ¿cómo se llama el sistema ese que manda por teléfono? Por cel. Por cel, 131 millones. Todo eso es falso. Yo tengo las pruebas físicas, materiales, para lo que estoy diciendo. Y lo he retado más de una vez a que me demande. Por Dios, que me demande, que yo quiero ir a la corte para que el resto del exilio lo sepa. Porque desafortunadamente, a pesar de las pruebas que he presentado, hay mucha gente importante en el exilio que lo sigue apoyando. Siguen apoyando a un ladrón. Siguen apoyando a alguien que se ha burlado de los cubanos y en especialmente de los presos políticos y de sus familiares, a los que él dice que les ha mandado cientos de miles de dólares, y es totalmente falso.
Esto es bien importante y por eso es por lo que yo estoy acusando a Orlando Gutiérrez de haberse robado miles, millones de dólares del dinero de los GRAN que le concedieron para luchar por la libertad de los presos políticos y ayudar a familiares de esos presos y a los propios presos. Pero fíjate, hay muchas otras organizaciones. Muchísimas, eso Hay quería... hay casi 30 organizaciones de gente que reciben dinero para Cuba. Y eso es increíble. Eso es increíble. Yo los he visto a todos. La NET está dando millones y millones de dólares a gente que no sabe ni dónde está la isla de Cuba. Es tan grande el robo que no podemos ni siquiera localizar todo el dinero. En los últimos 10 años creemos que hay más de 300 millones de dólares que se han otorgado para programas de lucha contra la isla. Yo he estado hablando con algunas personas cercanas en el Congreso y ellos aseguran que esos fondos siempre fueron dados con la condición que el dinero tenía que ir a parar a la lucha donde va, que es en Cuba. Nosotros no estamos en contra que den dinero. Nosotros lo que estamos es a favor que ese dinero vaya a los presos políticos, a los familiares, a las personas que están poniendo la piel dentro de la isla y que no se lo gasten estas personas comprando propiedades, viajando por el mundo, oficinas falsas. O sea, tenemos las pruebas. Las tenemos. Tenemos las pruebas de toda la cantidad de oficinas. Cuando se habla de más de 300 millones en los últimos 10 años, podemos estarnos quedando cortos. O sea, porque esto lleva a una investigación aún mayor, que ojalá podamos desenredar todo esto. Ahora mismo hay 35 millones sobre la mesa en este presupuesto fiscal del 2025. Y ya están los buitres con las bocas abiertas. Absolutamente. Esperando dónde. Ya esos 35 millones sabemos que están repartidos. Fíjate cómo es eso. Y el dinero no va para Cuba, dicho por ellos mismos. Claro, fíjate que cuando él recibió 3.600.000 dólares, ¿tú sabes cuánto mandó para Cuba? Dice él, 15.000 dólares. ¿Tú sabes qué por ciento es 15.000 dólares de 3.600.000? No te lo voy a decir, 0.004. Sí, que tú acabas de decir que el dinero era para Cuba. No, mira tú qué porcentaje. ¿Qué pasa? Ellos siempre tienen 8, 9, 10 presos políticos o amistades de ellos. Para tratar de limpiarse con eso. Y eso los llevan y le mandan un dinerito. Exactamente. Pero es que son millones y millones y millones de dólares, señores. Claro, o sea, todo el dinero que ha dado el gobierno norteamericano para la causa de Cuba, si se hubiera puesto dentro de Cuba, en los familiares y en los presos políticos, no estuvieran en lo más mínimo pasando. Recuerda que es mucho dinero. Y que con ese dinero a veces se tienen atenciones con la gente, invitados a viajecitos para Europa, 2 viajecitos a Italia, donde no hay nada más que la cifra. El primero costó 30.000 el viajecito, el otro creo que 35.000. Acá todo el mundo está comprado, eso lo sabemos. Y entonces hay mucha gente comprometida, pero la verdad siempre se va a saber. A mí me dijo en una ocasión el presidente Ronald Reagan, la libertad siempre cae por su propio peso. Y yo voy a seguir denunciando. No es el único que roba, pero necesitamos que el líder de robarse millones de dólares utilizando a los familiares y a los presos políticos, que se llama Orlando Gutiérrez Boronat, lo vamos de todas maneras a demostrar, y vamos a empezar ahora una campaña nueva para denunciar el robo de los dineros que los reciben para la lucha contra Cuba y que no se utilizan para eso. Pero el que está al frente de todo esto, el Nobel de esta situación. El que se cree, porque en mi opinión hay otro líder principal cogiendo más millones que él. En este momento, ¿no? Tal vez 2 años atrás, 3 años atrás. Lo que pasa es que en el caso de Orlando Gutiérrez, yo en especial que me he dedicado a él, yo sé que hay más gente, puedo decir así, tengo todas las pruebas materiales, físicas, para demostrar que Orlando Gutiérrez es un ladrón que se ha robado el dinero que se le confió para la lucha de Cuba y sus familiares. Estas corporaciones non-profit que han recibido dinero tienen sus presidentes, sus vicepresidentes,
eso es público y los vamos a ir enseñando en los próximos programas. Los nombres y apellidos de todas esas personas que han creado fundaciones, que han recibido dinero. En algunos casos reciben, usted ahorita decía 131 millones en CELE, y bueno, claro, está hablando mucho con su memoria, fueron 131 mil dólares que Orlando mandó por CELE a Centroamérica. No fue millones, pero bueno. No, si dije millones me equivoqué. Claro. 131.000 $1,000, claro. Sí. Eso usted es lo que tiene. como estamos manejando claro. millones. No, y esto no nos hemos preparado. Hay que entender Claro. que esto dijimos, vamos a sentarnos a hablar porque. $131.000 por Sí. CEL. Esto definitivamente, tenemos mucha información que ahora mismo yo creo que debemos quedarnos aquí por arribita, hablando de los millones, y más adelante vamos a ir desglosando todas las fundaciones a dónde se ha ido el dinero. Incluso crean fundaciones para a estas personas que reciben dinero para Cuba, no solo le roban al gobierno de los Estados Unidos, en base a lucha contra la dictadura. A veces crean una fundación para ayudar a niños. Ajá. Y esa fundación recibió $200,000. Criminales. 200, y son 200. Esa misma persona coge 200,000 por aquí, 151,000, 2 millones por allá, y cuando suma lo que hemos podido encontrar, porque sabemos que esto hay mucho oculto que lleva una investigación mucho más grande que esta. Mira, piensa tú que, por ejemplo, Orlando Gutiérrez declara oficinas en Eslovaquia y nunca ha tenido una oficina en ninguno de esos países. En especial, yo investigué en Argentina. Él en Argentina declaró que le dio más de $500,000 en su oficina en Argentina. Nunca tuvo una oficina en Argentina, nunca tuvo una oficina en Eslovaquia, nunca tuvo una oficina en República Dominicana, nunca. Todo eso es totalmente falso. Además, cuando tú tienes un grant y le das parte de ese grant a una organización, tú tienes el deber, porque lo firmas en el contrato, cuando te lo dan, de darle seguimiento a ese dinero que tú has dado. Nunca le dio seguimiento a esos dineros. ¿Por qué? Porque todo eso era falso. Mandó 200,000 pesos a República Dominicana. Yo me volví loco en República Dominicana, no pude encontrar. Donde único yo encontré fue en Argentina, una organización muy seria a la que él dice que le dio más de $500,000 y que no fue cierto. Sí le dio dinero, pero no esa cantidad. Y yo tengo un documento oficial de la tesorera, de la persona que trabajaba en esa organización, diciendo jamás dio esa cantidad de dinero. Sí, hay algo muy que llama la atención. Estas personas nunca han demandado, por toda esta información que se ha dado, todo lo que se le ha acusado, no se atreven a desmentir, a pararse así frente a frente, decir esto es mentira, aquí está. No, y tú sabes por qué. Porque es que ellos no lo saben, en esta ocasión no lo sabían. ¿Por qué? Porque ellos no tienen acceso a las declaraciones de impuestos del directorio. Y el directorio les manda $200,000 y ellos no saben que cuando declaró los impuestos, en lugar de decir que le mandaron 200,000, le dicen que le mandaron 300,000. Ellos nunca se enteran. Sí, porque la auditoría, no se enteran. Ellos salen, han dicho que esto está auditado. Señor, esto es completamente falso. Para La nada. auditoría es interna de un contador que hace la auditoría. Esto no ha sido auditado a nivel federal nunca, jamás. Oye, cuando Gao le hizo una auditoría a esta organización que se llama USAID, ahí se descubrió una de las grandes mentiras de Orlando Gutiérrez. No les hacían auditoría, les pedían que relacionaran los gastos, ¿te das cuenta? Pero no le pedían pruebas de esos gastos. Por ejemplo, si Orlando Gutiérrez declaraba que había gastado $172,000 en mandarlo a Centroamérica para comprar televisores, no tenía que poner la prueba. Está dicho por Gao, está dicho por esa auditoría. Ahí se demostró que no les hacían auditoría todos los años. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Todo eso es falso. Mentira, completamente Todo eso es falso. Y si todas estas personas que han recibido millones en estas organizaciones creen que estamos mintiendo, pues simplemente que vengan acá y vamos a debatir con pruebas de que nosotros somos unos mentirosos. Porque yo voy a presentar pruebas fehacientes que usted también las tiene. Yo las tengo. De cada una de estas. Mira, esto ha sido un dilema, por lo menos en mí, en los últimos 2 años.
yo siempre he dicho, estoy en contra de los GRAN, esto es un robo, me duele, pero no voy a hablar porque voy a ir en contra. Tú sabes que uno recibe muchos ataques acá de todo tipo de personas. Y estas personas nos atacan porque sabes que hablamos con la verdad. Nosotros no nos vendemos jamás. No, usted y yo nos conocemos un poquito y sabemos que no nos vendemos, no nos dejamos intimidar Fíjate por tú nadie. a dónde llega eso, Armando, que hay personas a las que yo me he sentado con ellos y le he enseñado los documentos oficiales, las declaraciones del IRS. Mira esto, mira aquí. $172,000 para comprar artículos para el hogar a Centroamérica. ¿A quién en Centroamérica? Porque si tú dices que le mandaste $172,000 a Centroamérica, pero no ponen el país, él no pone el país ni la ciudad. Es decir, ¿cómo tú localizas a esas 7,600 personas? Yo le he preguntado eso públicamente. Le he preguntado, ¿tú le diste el dinero directamente a esas personas? ¿Nombraste un intermediario para que le diera el dinero? ¿Y cómo tú sabes que el intermediario dio ese dinero y no se quedó con una parte del dinero? Yo lo digo acorralando para... Entonces, ¿cómo tú puedes localizar esa cantidad de gente? ¿Tú sabes cuál fue la declaración de él? Que él nunca podía decir a quién le mandó esos dineros, porque entonces la seguridad del Estado podía tomar represalias contra ellos. Es decir, la seguridad del Estado de Cuba iba a entrenar a 500 agentes para que se fueran por los 7 países de Centroamérica a ver, oye, por Dios, es un cínico, porque decir eso públicamente, de que él nunca va a decir, porque entonces la seguridad del Estado va a tomar represalia contra esa gente. Es que públicamente ya han aceptado que el dinero que ellos están pidiendo y que están recaudando no va para Cuba. Entonces, ¿para dónde va si la lucha es dentro de Cuba? Bueno, en el caso de él, dijo que en realidad eso él decía que era para Centroamérica, pero era para Cuba. ¿A quién le iba a mandar $131,000 a Cuba por teléfono? Entonces, ¿sabes lo que le ocurrió? Que bueno, ese fue mi contador el que mandó eso. El contador hacía, hasta ese momento había sido el contador de él por años y años y años, ya lo votó. Ya no es el contador de ellos, una firma seria de aquí de Miami, porque le echó la culpa al contador. Es decir, es ilegal. No solo es ilegal que tú declares, te das cuenta, que lo mandaste a Centroamérica, pero que no era para Centroamérica. Es que cuando estos ladrones, tú los agarras, te das cuenta con las pruebas, se vuelven locos, no saben qué decir. Sí. Yo hablé con usted y le dije, sabe que nos estamos tirando contra una pared, como se ha tirado mucha gente, como la otra vez lograron silenciarlo. Usted salió y habló, prácticamente fue silenciado por muchos sectores de la comunidad en Miami. Sí, claro. Fueron llevados a entrevistas y le hicieron las preguntas que querían hacerle. Incluso yo personalmente dije de una persona que lo iba a entrevistar, a alguien que lo conoce, me dijo, la conozco y le va a hacer las preguntas correctas. Y le dije, no, porque si no, él no iría ahí. Si él le van a hacer las preguntas correctas, y fue un poco improfesional de la periodista no hacerle las preguntas correctas, porque se está prestando mucha gente para esto. Son muchos millones de dólares aquí. Hay muchos millones de dólares. Porque no estamos hablando de 4 pesos. No, muchos millones de dólares. Y ahora mismo, en mi opinión, ya los 35 millones de dólares que están listos para salir, ya están dados. Ya ahí saben, se lo vamos a dar a fulano, ya ellos sacaron cuenta. Todo eso está amarrado ahí. Vamos a ver qué pasa con estos 35 millones. Vamos a ver qué pasa. Es difícil parar lo que pasó en el pasado, pero sí podemos lograr que el dinero vaya a donde verdaderamente tiene que ir, que es lo único que nos interesa a nosotros. Cuando nos tocan la causa por la libertad de Cuba y juegan con los presos políticos, yo personalmente, por mi historia de niño, mi abuelo fusilado, me duele mucho lo que sufren los presos, me duele mucho lo que sufren mis presos. Yo ayudo a algunos, bueno, a mis presos que tengo dentro de la isla los ayudo, a otros no, porque por diferentes razones, razones. No, es que son miles. Son miles, sí. Y es imposible, o sea, como yo desde mi bolsillo tengo que sacar dinero y los familiares de aquí tienen que hablar con los amigos para que de su bolsillo saquen dinero, cuando hay millones sobre la mesa para esa ayuda y no está llegando. Entonces, nada, vamos a seguir en el próximo programa. Ya vamos a venir con nombres de las fundaciones, la cantidad de dinero que recibió esa fundación, dónde dijo que lo gastó, cómo lo gastó, y esperemos lograr que de verdad el dinero vaya a donde tiene que ir. Antes de terminar, quiero citarte un caso con las cifras exactas.
Es decir, cuando vino la pandemia, se cerraron las fronteras de México y las de Canadá. ¿Ok? Enero, febrero, en marzo del 2000. ¿No fue el 2000 la pandemia? ¿En 2000? 2020, ¿no? 2020. Sí. 2020. En esos 3 meses, él declaró que había gastado $14,000 en viaje. Pero en el 21, nadie sabía en el 21 cuándo Estados Unidos iba a abrir las fronteras de México, las de Canadá, y se iban a autorizar los viajes. Nadie sabía eso. Y tú sabes que las conferencias requieren meses para prepararlas, ¿eh? Tú no preparas una conferencia de hoy para la semana que viene. Bueno, pues en noviembre, a mitad de noviembre, Estados Unidos levantó las fronteras de Canadá y de México. En esos casi 6 semanas, incluyendo el mes de diciembre, que es un mes de fiesta y celebraciones, en esas 6 semanas, ¿tú sabes cuánto declaró Orlando Gutiérrez que había gastado en viajes? No tengo la cifra. Verá, no tienes ni idea. $49,600 En viaje. en 6 semanas. ¿A dónde viajó? Sí, ¿A qué conferencia va a decir que tuvo que ir? Está en sus declaraciones de impuestos. sí, todo esto. Yo lo he denunciado. Todo esto lo vamos a ir desglosando. En 6 semanas, $49,600, Orlando Gutiérrez. Ese es el descaro de los descaros. ¿Sabes por qué? Porque no había supervisión. Bueno, Porque no había auditoría. no la hay aún. Oye. Dan los 35 millones Oye, esto y no auditan, ponen lo que quieran. Señores, piensen lo que son $49,600 en viaje en casi 6 semanas. ¿No me Hay que explico eso? recalcar que es un círculo, es un círculo cerrado. Claro. Esos fondos van a ese círculo cerrado año tras año, tras exactamente. año, tras año, y se dedican a eso. O sea, Claro. tenemos pruebas donde ellos mandan a decir, hay que crear fundaciones para quedarnos con el dinero y nosotros controlar la información y controlar el mensaje que queremos dar. Eso está, hay pruebas de esto. Bueno, mira, hay personas aquí en el exilio a los que yo les he enseñado las pruebas esas físicas ahí, las declaraciones de impuestos. Mira esta declaración, mira lo que dice que gastó aquí en viaje. Y han habido personas de esas que le han dicho a otras personas que todos esos documentos míos son falsos. Y yo estoy falsificando las Estos son declaraciones de la récords IRS. públicos, son récords públicos. No, por supuesto, claro. Tenemos una pelea dura, Valladares. Sí. Pero nos hemos propuesto echarla porque creo que si no lo hacemos somos tan traidores y tan cómplices como esas personas. No, yo no puedo dejar de hacer eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo muchas vivencias que mucha gente no tiene. 3 de mis compañeros de celda fueron asesinados. Pedro Luis Ortega, Alfredito Carrión, Roberto López Chávez, menor de edad. Ese que te hice el cuento yo, que se declaró en huelga y vinieron y le orinaron en la carga. Entonces, cada vez que pasa una cosa de esta, esos muertos míos, esos son mis muertos, me obligan a que yo no pueda guardar silencio. Para nada. Y voy a seguir con esto hasta que me muera. Sí, eso es lo que me ha pasado a mí. Yo no puedo hacer decidí eso. hablar. Tú tienes a tu padre y a todos los que lo fusilaron. Es decir, No, tengo a presos, historias de miles de presos políticos actuales, Sí, pasando no, hambre y no. miseria en Cuba ahora no, mismo. pero te digo, pero tú, personal tuya de tu familia, ¿tú te das cuenta? No, esto es algo que no podemos. Entonces no se puede, yo no puedo. La gente no nos entiende y entonces dice, no, porque no lo llevas en la sangre. No es lo mismo. Oye, la cantidad de gente que ve, oye, pero no te metas en ese problema. Yo no puedo evitar eso. No podemos, no ¿Tú sabes podemos. por qué? Porque más nunca podría dormir tranquilo. Así mismo, así mismo. Y a mí me interesa muchísimo una relación bien de respeto y de admiración con mi propia conciencia. Que es la Voy más a seguir. importante. No importa la gente que esté apoyando a este ladrón. Tú no tienes idea de la cantidad de gente con la que yo he hablado, Armando. Y nada. No te metas en eso. No le hagas el juego al comunismo. Ven acá. Denunciar a un tipo que se está robando esa cantidad de dinero que para Sí, hacerle con juego eso. al comunista.
No, hombre, no, yo no quiero un futuro como el que ahora quieren esta gente y como el que tienen los comunistas de taparse unos a los otros. Ese no es el futuro que yo quiero para Cuba. No. El ladrón tiene que ser castigado de todas maneras. No se puede proteger al ladrón. Pero hay mucha gente de buena voluntad que se está sacando, uy, mira, estás creando divisiones en el exilio. La verdad nunca puede crear divisiones. No, nunca. Jamás. Y a mí me interesa muchísimo lo que te dije hace un momento. La tranquilidad con mi propia conciencia. Si no, yo no podría dormir. Pues en los próximos programas vamos a desglosar todas las pruebas que tenemos. Hablaremos poco a poco de las organizaciones y toda esta gente que están robándose los fondos. No hay otra forma de decirlo. Y jugando con el dolor del pueblo cubano, jugando con el dolor de la causa, que para mí es una traición. Absolutamente. Porque ¿cómo me pudiera sentir yo recibir millones hablando a favor de los presos políticos y comprarme propiedades y viajar por el mundo sabiendo que hay presos políticos pasando hambre y necesidad dentro del cómo yo puedo con mi conciencia? ¿Cómo esas personas pueden? ¿Cómo lo pueden hacer? Además, vamos a presentar las pruebas en la propia voz de ellos, cuando ellos están diciendo, en este caso Orlando Gutiérrez, mira, no, esto se gastó en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Yo tengo las pruebas de que todo eso es mentira, que es falso. Es decir, estamos en este momento iniciando una nueva etapa de esta lucha. ¿Te das cuenta? Y no tenemos ningún temor a enfrentarnos a nada, porque la verdad siempre se abre paso por su propio peso. Como dijo Reagan. En el caso de estas personas, la lucha no es por la causa de la libertad de Cuba, no es por los presos políticos. La lucha es por los fondos para ellos quedarse y cada día ser un poco más rico, mientras el pueblo de Cuba sufre en las cárceles y los familiares a veces no tienen ni con qué comer. Seguiremos en los próximos programas y Seguro vamos que sí. a esperar que ustedes nos escuchen y veremos qué pasa. Vamos a Y les tirarnos vamos a presentar las pruebas físicas irrefutables para que las vean con sus propios ojos aquí. Seguimos. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y aquí estamos unidos con Cuba primero. Hambre no cae en Cuba. Porque todo está echado a vender. Libertad para Cuba, libertad para los presos políticos. Nos están matando de hambre. Dios, patria, vida y libertad.